Hola. No siempre la cercanía que nos permiten ahora las redes sociales y los métodos de comunicación nos pueden permitir estar cerca, ya que grabo este video, ya que no pude asistir, entonces lo voy a hacer por este medio y esta posibilidad. Empezábamos preguntándonos en la clase anterior qué era la comunicación de masas, ya que habíamos visto que por medio del lenguaje audiovisual podemos darnos cuenta de cómo se configura semánticamente y lo sintáctico para poder proporcionarnos un relato. Y desde esta perspectiva vemos de que los relatos siempre son construidos desde maquinarias de poder, desde aparatos de acumulación en donde hay una indexicalidad que despliega ciertos conceptos y ciertos canales de información que luego son multiplicados por otros medios dentro de una red social. Esto no tiene nada que ver con la comunicación social, tiene más que ver con las prácticas de acumulación del mismo poder. Hablábamos de que esto no es porque esté afuera de un lugar un aparato que luego pulverice esos sistemas de comunicación, sino que también está dentro de la configuración social, en donde se multiplica la comunicación en diversos lenguajes y en diversas plataformas. Y quisiera ir primero por dos ejes. Uno es hacer la crítica económica y política que tiene que ver con los procesos de acumulación y las posibilidades del acceso a un conjunto de posibilidades para poder democratizar la comunicación. Hay un concepto que es industria cultural, que desde la Escuela de Frankfurt se vino dando, que justamente criticaba cuáles son los espacios que quedan para poder nosotros de verdad comunicarnos. En la Escuela de Frankfurt se hablaba con Adorno, de industria cultural. Antes también se habían hecho críticas acerca de la propaganda, ya que la Escuela de Frankfurt empieza a pensar qué está pasando con el fascismo y, y una serie de propagandas que está cambiando mentalidades tan aceleradamente. Y en este concepto o en este eje podemos ver esa historicidad y esa serie de posibilidades que hicieron poder configurar o construir un poder para llegar a ser un instrumento político para convencer. El convencimiento y el consentimiento, que son conceptos que ya se han visto antes por ejemplo, con Gramsci, donde decía de que hay aparatos ideológicos en el Estado, la escuela, la iglesia, que pueden llegar a ser instrumentos políticos dentro del campo de la superestructura, que no solo es lo económico, sino que también es lo cultural, en donde puede llegar a haber un consentimiento por parte de estos aparatos ideológicos que decía el Tusser también. Y así es como una comunicación de masas después puede tener tanta eh, incidencia en crear un doxa o en construir ideologías, ¿ya? Hay un libro muy bueno de Mauro Wolf que se llama la investigación de la comunicación de masas, en donde justamente analiza todos esos aparatos de información que después se multiplican en el marco de una cultura de masas. Ahí está esto de cómo se puede llegar a convencer por medio de canales y plataformas. Habíamos hablado de lo audiovisual, pero no solo lo audiovisual, sino también la construcción del sentido que pueden dar las imágenes, eh,
en lo cognitivo, en lo auditivo, en lo visual, en todas esas series de mecanismos para poder llegar a nuestras mentes y en este caso ser una máquina de poder. Entonces vamos a primero a abordar todo esto que tiene que ver con la historia y el devenir histórico de cómo se viene construyendo la estructura, la superestructura, los aparatos ideológicos, qué es lo que en su contexto o en su momento la escuela, la iglesia, el Estado está interesado en convencernos, como lo decía Max Weber, en donde el Estado es una selectividad estructural. Bueno, lo voy a decir en un ejemplo en donde esta selectividad estructural del Estado, por ejemplo, ahora en un neoliberalismo que vivimos, un jefe de Estado en un marco de una sociedad de consumo neoliberal, de libre mercado, va a preferir hablar con un banquero, salvar un banco, a hablar con un sindicato de pescadores, por ejemplo. Entonces esa selectividad, donde está esa política que ya no solo es un tecnicismo económico, no solo es una teoría económica que pueda venir a decirnos desde, desde fórmulas, desde fórmulas matemáticas lineales, cómo puede ser, cómo puede llegar a ser un estado de bienestar, por ejemplo, y que esa es la demagogia de las nuevas derechas, ¿no? Entonces ahí sería como un devenir de la crítica histórica en nuestras sociedades, en el marco de sociedades de consumo. Pero en ese marco de sociedades de consumo también hay una red de estados. Y esa red de estados que está articulada, ahora que podamos vincular esa teoría con una práctica actual, en donde está vinculada ahora a redes de información y marcos de redes sociales, en donde hay mucha información, pero eso no tiene nada que ver que haya mucha información a que tengamos mucha información, ya que nuestras mentes también están configuradas para captar también lo que nosotros ya creemos, lo que nosotros ya pensamos. Entonces venimos como a reforzar lo que ya pensamos con algunos medios y con todo lo que está desplegado de comunicación en todas las redes que tenemos al alcance. Y entonces, cómo estos aparatos de dominación vienen desde algo que es, desde algo que es construido históricamente. No podemos decir de que esto tenga que ver también con el capitalismo, ya que, como podemos ver, el, el Internet, por ejemplo, con los proyectos ARPA en Estados Unidos, tenía que ver también con la contribución social, ya que el mismo Estado era el que con los mismos impuestos de la gente se estaban haciendo los proyectos ARPA. No tiene nada que ver con el libre mercado o el capitalismo en sí, o la Unión Soviética, que tampoco tiene que ver mucho con el capitalismo, haya podido llegar de ser una sociedad feudal a una sociedad industrial, hasta compitiendo en el espacio. Entonces, bueno, vamos a venir con esa premisa de que el capitalismo no tiene nada que ver con las tecnologías, con las nuevas tecnologías que se le dice ahora, que nuevas tecnologías se le viene diciendo desde la imprenta. O sea, siempre en la sociedad siempre se va como dinamizando y se va reinventando, y las nuevas tecnologías es algo como algo que siempre está presente y como que si, siempre se está creando algo nuevo con las necesidades colectivas. Y, y bueno, entonces para venir dentro de ese marco de cómo los medios de comunicación han sido utilizados como un dispositivo de convencimiento y consentimiento para construir un relato, y que esos relatos pueden venir de un aparato que luego se multiplican dentro de las redes de la sociedad. No digo redes sociales, Facebook, Twitter y eso, sino redes de la sociedad en cualquier forma. Y otro es de cómo estas redes sociales
en las redes de estados en las que vivimos tiene que ver con los aparatos de dominación global, ya que podemos hablar de una globalización como una cuestión cultural, de que en un país del África se consuma McDonald's, por ejemplo, una globalización cultural, una erosión cultural de la globalización, el capitalismo como ese conjunto técnico para poder crear dispositivos de dominio, y el imperialismo, que es una cuestión más delicada de abordar, ya que es como geopolíticamente y geoestratégicamente se están jugando, se están poniendo en juego las cosas. Entonces es un ejercicio de monopolización, de quién va a monopolizar esa maquinaria de medios. Entonces ese ejercicio es geoestratégico y habría que identificar también el plano político. De 1989 para acá, ya que vivimos en un mundo multipolar, donde ya no es identificable decir Estados Unidos contra la Unión Soviética o Estados Unidos adversaria competitiva de la Unión Soviética como dos bloques mundiales. Es un mundo multipolar en donde los ejercicios económicos ahora se despliegan en unidades hegemónicas. Y esas unidades hegemónicas están latentemente disputando el poder, pero no disputando el poder solo para tener un ejercicio económico de acumulación económico-financiera o de modelo productivo, también de cómo también ese ejercicio tiene que ver vinculado a lo cultural, a lo globalizador, ya que eso decía la otra vez el alumno de la clase anterior, de que si China como potencia emergente podía llegar a ser una globalización cultural, bueno, una globalización cultural, pero no la podemos pensar en los mismos términos de la globalización que vivimos cultural, ya que si hay potencias emergentes no pueden tener las mismas lógicas que, que las de anteriores, sino que siempre se va como renovando, y es un ejercicio más que todo de sistémico, de un andamiaje donde se está disputando esos poderes. Y, y para seguir con lo de la cultura, de la comunicación de masas, hay formas culturales para poder abordar. Así que vamos a empezar en la primera clase con la televisión. Como ya lo decía Pasolini, de que la televisión, adelantándose al tiempo, de que la televisión iba a ser una máquina mucho más potente que el mismo ejército y la misma iglesia y la misma escuela. Como vamos a tener enfrente el televisor de nuestras mentes, y así que es un dispositivo que vamos a empezar a abordar. Para empezar, vamos a leer algún texto de Raymond Williams, de televisión. Ya tiene algunos años, pero no deja de ser vigente en sus conceptos básicos para armarnos un mapa conceptual de lo que vamos a abordar antes de entrar ya a hablar de qué series vamos a analizar, qué películas y qué documentales vamos a ver. Así que, bueno, esto es para adelantar, y nos seguimos viendo para ya entregar los textos y poder tener ya un plan de clases.